Bienvenidos sean a Femcast, un podcast de Femme Fatale en el cual dos amigas se reúnen cada semana para hablar sobre la reseña de un libro escrito por una autora o para discutir un tema de interés general, como es el caso del día de hoy. Yo soy Leslie, @LennyLicious, y tú, Y yo soy Laura Costa o @otra María Bonita. una muy cansada Laura. Una cansada Laura y también una cansada Leslie. ¡Achú! Ay, Ya perdón. mantengo. ¡Salud! Ese También fue. las alergias te están pateando el trasero. No, solamente creo que es el clima raro de la Ciudad de México, en el cual hace un calor infernal en el día, pero hace frío en la noche y de repente llueve y se pone todo súper helado. Entonces, yo creo que es un poco eso, la verdad, que en la Oh, noche damn. tienes que estar tapadita, pero en el día te estás muriendo de calor y nada más te estás encuerando poco a poco. Y vas en el transporte público con un suéter porque hacía frío en la mañana, pero en el transporte te da calor y te lo tienes que quitar, pero ya estás toda sudada en el momento en el cual te das cuenta de eso, Of ¿no? course. Entonces, yes. Beautiful. Pero sí, todo bien, ¿nos contabas? No, nada más que estamos cansadas, exhaustas de esto llamado vida adulta. Definitivamente ha sido muy duro. Ha sido... Ah, por eso no tuvimos episodio la semana pasada, de hecho. By the By way. the way, sí, básicamente se resume a absoluto cansancio y falta de tiempo, tan poco tiempo que no había tiempo ni para dormir, ¿ok? Entonces, bueno, No, pero, tienes que dormir. yes, quisiese, pero hicimos un esfuerzo, ¿ok? Y estamos aquí ahora, así que, perfecto. Aprécienlo. Exacto. Forma agresiva de decir valoren, pero de forma discreta, ¿no? Entonces sí, comencemos con nuestro podcast del día de hoy, el cual Yay. tiene un tema muy ad hoc de este mes de abril, porque ¿qué se celebra este mes de abril, Laura? El Día de la Niñez. Sí, pero no es el tema de hoy. Ah, rayos. Oh, no. Entonces no sé. Pues yo decidí que quería hacer una cosa muy santa porque tuvimos Semana Santa, ¿ok? Oh, ok, Y ok. me incentivó mucho la idea de tener asueto, pero realmente me puse a reflexionar sobre otros temas, los cuales son cómo se relaciona el feminismo con el catolicismo, ¿ok? Oh, shit. Ok, Así es, ok. ya que pues esto parece una contradicción casi biológica, ¿no? Un oxímoron. Ujú. ¿Cómo puedes juntar a dos cosas que aparentemente son completamente diferentes? Casi, casi el némesis el uno del otro, ¿no? Let's find out. Yes. Entonces, bueno, en este episodio vamos a hablar un poco de casos en los cuales de alguna forma convergen el feminismo y el catolicismo. Ujú, Disclaimer, tenemos respeto a cualquier fe, ¿no? Y pues a cualquier ujú. ideología que sea respetuosa, ¿verdad? No vamos a estar apoyando ideologías cuestionables como el nazismo. Pero bueno, quería especificar, Empezando pues con no, no, todo. no vamos a apoyar el fascismo, ¿verdad? Respeto, pero Not quizás con today. límites. Ajá. Pero bueno, entonces va con esta premisa, la introducción es preguntarte a ti, mi estimada Laura, ¿te consideras católica? Ah, damn, empezamos con todo. Yes. Pues es que mi fe y mi espiritualidad y todo esto ha, pues, evolucionado durante los últimos años, pero sí vengo de una formación católica, Yes. y creo que pues todavía tengo como que esa parte ahí agnóstica de sí creer o sí querer creer en una fuerza mayor, pero pues a la vez sé que uno casi de los requisitos pues de ser católico es también creer como que en la institución de la iglesia, o sea, está en el credo de que una parte dice de que Creo en la creo en la iglesia. iglesia que es una santa católica y apostólica. Yes. Yo en lo personal me intento no decir esa parte cuando por alguna Ujú. razón tengo que ir a misa. Eh, entonces sí estoy en un continuo eh, despertar espiritual. Entonces creo que sí podría decir que tengo todavía esa pequeña parte
católica, por mucho de que ese es el upbringing en el que crecí y siento que sí hay mucha, pues tiene sus pros y sus contras, como que el estar dentro de una fe y como Ok. que el ver las cosas positivas que puede generar, pero también ver las cosas negativas que puede generar. Entonces, diré que a little bit, Ok, ok. pero en constante cuestionamiento Ajá, al en respecto. constante reflexión. Ajá. Y en... Porque aparte hay muchas cosas como que súper extrañas de que sí, pasó esto y es así de, No lo sé, pues bro. físicamente no es muy posible y como que todo el hecho de como que santos y super canonizar a una persona y me causa mucho conflicto, entonces sí, la verdad no diría que poquito, pero pues sí, no sabría la verdad. ¿Tú? Yo no, yo no me considero católica, creo que igual fui creada en esa fe, ¿no? Fue al Creada. catecismo, exacto. Ándale, O sea, me justo. bautizaron y demás, pero la verdad es que mi familia, si bien eran católicos, Ujú, realmente nunca hubo como mucha presión para que yo cumpliera, y agradezco eso, como ujú, con ninguna obligación o compromiso católico. Es decir, nunca me hicieron ir a misa cada domingo, ni siquiera me hacían ir a misa. ujú, Y realmente nunca sentí como ninguna presión por parte de mi familia y poco a poco pues igual como que eso que me enseñaron en el catequismo como que ya no le haya sentido y yo me ujú. considero agnóstica, pues, ¿no? Ok. O Entonces sí, sea, bueno, para nuestros escuchas, ¿qué es el agnosticismo, Leslie? este es el no, el decidir que no puedes decidir si Dios Ujú, existe o no existe porque no tenemos la capacidad como ser humano para poder decidir eso, pues, de alguna forma, ok, ¿no? va. Entonces, para mí es como una reflexión de no sé si existe y si existe, no siento que sea el Dios que retrata la Biblia, por ejemplo, o que retrata Ujú, otras religiones, ¿no? Que simplemente para ujú, mí es como que, no sé, no me hace sentido a mí, ¿ok? ujú, ujú, Entonces, creo que para mí como que nunca existió un conflicto entre el catolicismo con mi desempeño, mi militancia en el feminismo, ¿ok? Y al contrario, ajá. creo que como que en la adolescencia era especialmente rebelde. No rebelde en el Ujú. sentido que me escapaba con hombres a, De pinta. ajá, sino que en mi rebeldía ñoña era como vamos a desafiar lo establecido en la El sí, sistema. exacto. Entonces, ñoña Amo. pero rebelde como debe de ser. Entonces, como que sí, Rebelde pero informada. claro, entonces Depende cómo lo quieras ver. siento que justo como que no tenía ningún conflicto con eso e incluso era como un incentivo, ¿no? Para mí el sí, nos estamos rebelando al status quo y bla, bla, bla. Ujú. Entonces, para mí no existe ese conflicto, pero te quería preguntar a ti cómo balanceas tu fe con el feminismo. Ah, ¿Creías que iba a ser repito, fácil, andamos Laura? con todo, Holly. Yo digo, vamos a tener un tema tranquilo. Why Lo not? intenté. Pues, como, como decía, o sea, sigue en constante Ok, cuestionamiento, porque también justamente como que este hecho ya de sí querer, o pues simplemente la naturaleza de irme separando un poco más de mi upbringing católico, yes. pues sí tiene que ver con ponerme los lentes morados. Rosas del feminismo. Eh, Yes, morados. exacto, y, o sea, intento balancearlo en el sentido de quiero tener mis sistemas de creencias en, pues, en equidad, en respeto al prójimo, en respeto a, pues, a las personas, ¿no? En general. Pero a la vez también respetar las creencias de otras personas hasta el punto en el que pues yo ya vea que sea crimen de odio. Ujú. este, o sea, por ejemplo, pues respeto las creencias de mi familia, intento no sacar temas controversiales, políticos, religiosos en situaciones familiares, porque pues siento que no es el momento, que las personas no me van a escuchar en realidad, y aparte soy minoría, van a ser mayoría contra mí. Eh, entonces prefiero llevar las cosas en paz. Yes. Eh,
Y a la vez intento, por ejemplo, o sea, también estar, y creo que lo vimos las dos en la prepa, Yes. como que también investigar y querer saber de otras religiones, o sea, tanto budismo, o sea, y sus creencias, sus pros, sus contras, el islamismo, igual creencias, pros, contras, o sea, estar informada, pues, porque luego empiezas a ver, pues, muchas similitudes entre religiones, que es como de, ok, pues sí, todas intentan, creo, al menos, o la mayoría, intentan tener em, como pilar de, ok, respeta al prójimo, Ujú. solamente tratémonos bien, ¿no? Ok. Y pero luego cuando ya te metes como que en temas de super extremismo, tanto como en, o sea, en el islam, en el budismo, en el catolicismo, en el cristianismo, etcétera, etcétera, pues ahí es como todo, pues todos los extremos son malos, ¿no? Cuestión de mi fe es si no saber en qué creer de todo Ok. momento. Puedo creer en mí misma, pero al menos sí intentar estar informada y también como mencionas, o sea, ñoñar un poco, o sea, me intriga mucho como que las historias de los santos y cómo es que se supone que causaron milagros y por qué pasaron de este plano eh, mortal a poder ser canonizados, etcétera. O sea, como que todo esto, o sea, entender los rituales de otras religiones, Ok. incluyendo el catolicismo, se me hace muy interesante, pero pues intentarlo verlo desde un lado racional, Yes. porque creo que cuando vas a misa, al menos el rito católico, y lo ves como que con estos ojos fríos, sí es como de, ¿por qué estamos todos reunidos Aquí. en este mismo lugar, escuchando a este señor que no nos conoce, Ok. pero nos está Tan- regañando? sí, nos está diciendo qué hacer. Ajá, entonces cuando lo ves como de, ok, si estuviéramos en otro lado, en otro contexto, sería como que súper extraño. Ujú. Este, y pues más que nada es intentar tener una mente fría, entender por qué las personas pueden llegar también a liderar muchas de sus creencias en lo que está escrito en un libro de hace miles de años. Em, y en cuestión ya de cómo lo aplico yo en mi forma personal, o sea, pues mi fe o mi espiritualidad también se basa en esto de pues solamente ser cool con las demás personas. Ok. Eh, pero a la vez si veo alguna injusticia o algo, pues no nada más quedarme callada. Y que creo que eso también va, pues puede ir de la mano con mi feminismo Ok. y el entender que aunque me hayan dicho desde chiquita, porque un libro lo dijo, de tú, la mujer tiene que ser eh, recatada y sumisa y Yes. servir a un hombre y tener como que este papel más pasivo, eh, o sea, entender de, ok, hay personas que quieren seguir creyendo eso. Yo como feminista no puedo obligar a otras mujeres a hacer cosas, porque ese es justamente el punto del feminismo, que las mujeres podamos decidir, Ok. pero a la vez, pues si veo que también están como que usando este libro para golpear los derechos de otras personas, sí sería como de, hey, pues no quiero ser parte de eso. Eh, si son personas como que ya súper intensas y es de, pues podemos seguir siendo conocidos, pero no quiero que me intentes meter tu religión Ujú. en mi vida. La respeto y todo, pero yo tengo mis creencias, tengo pues mis posturas y más que nada pues el intentar, creo que también es algo muy, muy católico, o sea, el hecho de actuar de manera que tus actos reflejen tus creencias. Ok. O sea, el catolicismo le dicen como que sí, la santidad y tienes que actuar de manera santa, etcétera, etcétera. Y al menos tomo como que esa estructura de pues voy a actuar sobre mis propios creencias y pensamientos y voy a intentar ser coherente al respecto. Sí creo en el derecho a decidir, sí creo en el derecho eh, de matrimonio entre personas del mismo sexo, género, etcétera. Y si una institución no está de acuerdo con eso y genera que haya también pensamientos de odio contra derechos de otras personas, ahí sí tampoco me voy a ser parte. Entonces, sí es un Yes. constante ir y venir, mucho debate interno, familiar, de conocidos, etcétera, pero pues, ¿qué sería la vida sin contradicciones? Exacto. Yay. Y creo que llegaste justamente al punto de este podcast
Ay, Dios. Se acabó, vámonos. Porque justo Vamos a dormir. los casos de los que vamos a hablar es justo como esta duda de si se puede, número uno, si hay forma de que sea congruente mezclar Ujú, feminismo con religión, en este caso con la religión católica, creo que pues para cada religión será otra cosa, ¿no? ujú. Y explorar los casos en los que sí se pudo, porque es bastante interesante cómo se puede explorar el feminismo desde dentro de la fe católica y no Ujú, necesariamente por fuera de, ¿no? ujú. Entonces, para representar nuestro primer caso, vamos a hablar de una mujer llamada Betsy Holland. ¿Habías escuchado alguna vez de Betsy? No. No te preocupes, yo tampoco. Pero una amiga me contó sobre ella, ¿no? Porque la había visto en sus clases de estudio de género y me pareció un caso muy interesante y fue lo que detonó un poco este podcast, ¿no? Amazing. Amazing. Ajá. Entonces, bueno, Betsy nació en Bélgica. Su mamá fallece y su papá se casa con nada más y nada menos que con su tía. Ay, Yes. no. Y bueno, o sea, la hermana de su mamá, ¿ok? Ujú, Ocurre la Primera Guerra Mundial durante su juventud, entonces su familia se desplaza de Bélgica a los Países Bajos. En los Países Bajos ujú. estudió filología alemana, y sí, y se Guau. desempeñó como profesora y editora de periódicos católicos, ¿ok? Amazing. Pero Ujú. entonces mientras trabajaba se dio cuenta de que la mujer trabajadora estaba invisibilizada, ¿no? Y que las mujeres que trabajaban sufrían un montón. ¿Quién lo ¿Quién lo diría? diría? Y es raro el caso, ¿no? Porque, o sea, al final entre guerras, pues sí se dio un poco más que la mujer pudiera trabajar, en parte pues porque los hombres estaban en la guerra y necesitaban como que continuar con la producción, pero era raro, ¿no? Es raro que una mujer soltera, aparte, estuviera trabajando y especialmente creo que en un área como la educación, que bueno, es algo a lo que estereotípicamente se dedicaban las mujeres, pero por ejemplo, editora de periódicos, eso sí es como que raro, ¿no? Entonces, bueno, a través de su experiencia ella se da cuenta de que a las mujeres les va muy mal y luego llega la Ujú. Segunda Guerra Mundial y ella se muestra en contra del nazismo y del antisemitismo. Y Yay. fue buena onda porque escondió judíos en su monasterio, entonces pues les salvó la vida o al menos les evitó un daño muy fuerte gracias a Ujú. esa acción. Una vez que termina la guerra se traslada a New York City, ¿ok? Oh my god. Yes, Betsy. Betsy is going places. Y después de Nueva York le invitan a México, ¿no? Especialmente a la tres veces heroica ciudad de Cuernavaca. Yay. Yes, y en Cuernavaca pues conoce varias personas, varios intelectuales de la época y funda el Centro de Investigación para el Desarrollo de América Latina que hoy se conoce como CIDAL, ¿ok? Y esto Ujú, es muy importante porque ¿cómo se dice? Este centro de investigación básicamente tenía una agenda que mezclaba la religión y el feminismo, ¿no? En los 40, 50. Y uno de wow. sus principales temas era la ordenación de mujeres, porque, como quizás sepas, las mujeres pues no pueden ser sacerdotes, no puede haber un papa Ujú, mujer, ¿no? Está prohibidísimo, ¿ok? ujú, Y pues, por ejemplo, el CIDAL también fue pionero en los primeros textos de perspectiva de género, ¿no? E incluso como que rejuntaba, compilaba varias publicaciones al respecto. Entonces tienen como que un acervo de alguna forma de textos relacionados con el género. Y ujú. bueno, ellos en su página dicen que son una organización civil feminista fundada por Betsy Holland, que desde 1965 trabaja para promover y difundir los derechos humanos de las mujeres, ¿ok? Yay. Entre sus áreas de trabajo está el derecho a la salud y a la sexualidad, y sí, hablamos del aborto. Tienen muchos proyectos actualmente enfocados a la participación de las mujeres en la política, ¿no? Que pues Ujú, eso te habla de una agenda un poco distinta quizás a la que empezaron, porque parece que al inicio le daban más prioridad como que al derecho de la salud y a la sexualidad. Y bueno, en este servo que mencioné tienen aproximadamente 10.000 publicaciones relacionadas con los derechos de las mujeres, ¿ok? Entonces, bueno, ok. esto fue fundado por Betsy y Betsy se desempeñó en el CIDAL por mucho tiempo. Al final de su vida decide hacer un cambio de carrera porque nunca es tarde para hacerlo y Eh. se dedicó a trabajar por los derechos de las y los adultos mayores.
y antes de morir cumplió su sueño, que fue hacerse monja, ¿no? Porque todo Wow. este tiempo Betsy fue una católica, ferviente católica, que encontró que había oportunidad para la igualdad de géneros dentro de la iglesia y por eso era un tema muy importante para ella que las mujeres pudieran formar parte de la iglesia, ¿ok? Ok. Entonces, como mencionamos, las mujeres no pueden participar en la jerarquía de la iglesia, incluso en escasez de sacerdotes, porque justo leí un texto donde decía que aproximadamente a finales del siglo pasado no había muchos sacerdotes, pero la iglesia dijo, pero recuerden que aún así no pueden ser mujeres, ¿eh? Entonces, sorry. Eh, Todo chido, pero... pero tú sigues sin estar invitada a la fiesta, ¿ok? Entonces, ¿cómo se justifica la religión católica de que la mujer no puede ser partícipe de la iglesia? Nos dice que la mujer en la religión es básicamente un hombre fracasado, según Santo Tomás de Aquino. La Ujú, mujer ok. también representa el pecado, ¿no? La mujer es La el tentación. símbolo exacto del pecado y lo peor de todo es su sexualidad. Entonces, por eso la Virgen María es una buena mujer porque ella es madre, lo mejor que puede hacer una mujer, sin tener sexo, es decir, sin utilizar su sexualidad. Of course. Yes, entonces básicamente la mujer es un asco, entonces por eso no puede formar parte de la iglesia porque es lo peor de lo peor. La Y otro de audacia. los argumentos es que Jesús no llamó a ninguna mujer a formar parte de sus 12 apóstoles. Fueron 12 hombres, Jesús es hombre y por lo tanto cualquier sacerdote debe de ser hombre, ¿ok? Makes Yes, makes sense, sense. I guess. Digo, pues ok. Está bien. Eso no es muy amor a todos de su parte, pero Pues fine. no, pero bueno. Ok, entonces, a pesar de que las mujeres no pueden participar dentro de la iglesia, es decir, desempeñar como un rol, una posición dentro de la iglesia, aún así están intensamente doblegadas por la iglesia. ¿Por ¿Quién qué? lo Porque la diría? iglesia las presionan intensamente, ¿no? Para que reproduzcan y se desempeñen dentro de la moral que la propia iglesia les exige, ¿ok? Ujú, Entonces, pues a pesar de que no participan, también pues son como el corazón, verdadero corazón de la iglesia, porque bueno, ¿qué pasaría si hubiera una huelga de mujeres, no? Voy a poner ahora sí en el, ¿cómo se llama? En el blog, el link al texto que estoy refiriendo, es una revista ujú. llamada FEM, que publica justamente temas de género, en el cual uno de esos artículos era un poco sobre el rol de la mujer y la iglesia, ¿ok? Y la mayoría de la información viene de ahí. Amazing. Amazing. Entonces, bueno, este texto decía, ¿y qué pasaría si hubiera una huelga de mujeres, ¿no? Una huelga de las mujeres en la fe. ¿Quién pondría los Ujú, altares? ¿Quién haría esto? ¿Quién haría lo otro? ¿No? justo, Porque lo ajá. que decía, ¿Quién organizaría las kermeses? exacto, ¿no? ¿Quién andaría pidiendo que el rosario, que yo en mi casa pongo el rosario, que yo hago esto, que yo hago lo otro? Es decir, a pesar de que Ujú, las mujeres no pueden ser sacerdote o papa o obispo, son realmente quienes mueven muchos temas en la iglesia y que apasionadamente se desempeñan en su fe, incluso más que los hombres. Pero su ujú. participación siempre es pasiva. Ellas tienen que ir a escuchar, pero, cito al texto, no participan en la elaboración de las leyes que tienen que obedecer. No construyen una teología de corte femenino, no tienen acceso al ejercicio de los misterios ni a los cargos directivos que son el uso exclusivo de los varones. Entonces, tú obedeces, Ujú. pero no puedes opinar, ¿ok? Gracias por ayudarnos, pero Yes, hasta ahí. hasta ahí. Ajá, exacto. Tu opinión, ahí sí ya no. Entonces, algo que también decía este texto es que la relación de las mujeres con la iglesia es una relación de poder, ¿no? Donde la mujer tiene que obedecer a la iglesia y por lo tanto la mujer es sumisa ante la iglesia. Ujú. Donde estas normas fueron desarrolladas por hombres, porque solamente pueden participar hombres en hacer todas las reglas, ¿ok? Y Ujú, el texto también decía que esta relación refleja la propia relación que tienen las mujeres con el patriarcado fuera de la iglesia, ¿no? ujú. Dentro o fuera de la iglesia, tu rol es obedecer las reglas que un montón de hombres decidieron para ti. Te establecieron, of Exactamente. course. Y han existido varias mujeres católicas, además de Betsy, que han luchado porque las mujeres puedan ordenarse en la iglesia. Por ejemplo, Teresa Klein.
le dijo al Papa Juan Pablo II en una visita a Estados Unidos en 1979 la importancia y la necesidad de que las mujeres pudieran participar en la iglesia. Y el Papa dijo, ok, bueno, bye. ¿No? Gracias, pero adiós. Exacto, el Papa de, ok, bueno, pasa a ver, va, ¿no? Entonces lo apuntó en su Ujú. lista de escribir invisible y ahí quedó porque han pasado casi 40 años desde eso y pues como verás no hay cambios, ¿ok? Ujú. Entonces, bueno, ese fue nuestro primer caso. Nuestro segundo caso, por otro lado, es Católicas por el Derecho a Decidir o Catholics for Choice. ¿Alguna vez has escuchado hablar de estas organizaciones, Lau? Oh my god, no. Oh my God, yo tampoco las había escuchado hasta hace poco. ¿Quién lo ¿Quién lo diría? diría? ¿No? Entonces, bueno, empecé. Siento que son como dobles, espías dobles. Eh, no estás tan alejada de la realidad, depende de a quién le preguntes, quizás. Ok. No, entonces, bueno, son organizaciones, Catholic for Choice es como la versión American, ¿no? Fundado en 1973 y pues se definen como una organización sin fines de lucro que busca representar a las y los católicos que creen en la libertad reproductiva y que consideran que esto es un valor católico. Shocking. Impresionante, Yay. ¿no? Wow, sí estoy muy impresionada. Yes, entonces básicamente las y los integrantes de esta organización dicen que es su responsabilidad como católicos quitar las obstrucciones religiosas, no civiles, ojo, al aborto y al uso de Ujú. anticonceptivos. ¿Por qué? Porque Amo. afectan especialmente a personas de color, personas en situación de pobreza u otras personas sistemáticamente vulnerables, ¿no? Entonces, por ejemplo, personas con Ujú, discapacidad. Básicamente la lógica es uno como católico tiene que ayudar al prójimo, ¿no? Yo ujú, estoy ayudando al prójimo al darles anticonceptivos para que pues no tengan que, ¿cómo se dice?, lidiar con un embarazo no deseado, ¿no? O ujú. asegurarles que van a tener un aborto seguro en caso de que, no sé, por cualquier motivo quieran abortar, yo les puedo asegurar que va a ser de una forma higiénica y segura, ¿no? Y entonces, pues ya, Ujú. contribuimos a que su situación de vulnerabilidad no sea más vulnerable todavía con hijos o hijas. Justo porque no sería algo muy católico como dejar que miles de mujeres mueran por No, o quizás sí, ¿no? irregularidades y casos, etcétera. Dios, se lo digo. Ajá, yo diría lo mismo, pero bueno, no todo el mundo estaría de acuerdo con eso. Pero ¿quiénes somos ¿Quiénes somos nosotros para nosotros opinar para... en nuestro propio ¿Quién podcast? soy yo? ¿Un sacerdote? Ah, No. Entonces, bueno, esta organización también opina que las personas pueden tomar decisiones morales sobre sus vidas y que la decisión de formar una familia es planeada, ¿ok? Entonces, ujú, random. Y se basan, ujú, tienen como pilares tres valores que creo que explican muy bien de dónde viene como este razonamiento. El primer valor es el valor de la conciencia, el cual es la capacidad que tiene el ser humano para tomar decisiones. Y conscientemente el ser humano va a buscar tomar la mejor decisión moral. Pero Laura, ujú. hace 10 años quizás la mejor decisión moral para ti hubiera sido distinta a la que sería hoy, Of course, ¿no? Porque ajá. el ser humano cambia y crece y toma decisiones con base en lo que sabe y siente en ese momento, ¿no? Ujú, Entonces, es muy interesante porque básicamente te dice que no es pecado, ¿no? Tomar la decisión de abortar porque tú conscientemente estás tomando lo que crees en ese momento que es la mejor decisión y lo estás ujú. tomando en libertad, ¿ok? Ok, ajá. Entonces, algo que también dice es que básicamente Dios le regaló al ser humano la razón, la racionalidad, y en la, El libre ajá, albedrío. y que si lo mezclas con la conciencia, que yo lo veo como hablar de la virtud, ¿no? Esta capacidad de razonar y de crear tu propio sistema de valores, mezclado con la racionalidad, tienes la posibilidad de escoger con libertad lo que tú quieres para tu vida, Ujú, ¿ok? ujú. También, esta organización dice que la conciencia no puede ser un sistema de valores impuesto por una institución, aunque esta institución sea la iglesia, ¿ok? Ujú. Y en esta parte citaban la organización Catholics for Choice a Santo Tomás de Aquino, ¿no? En este último argumento. Pero lo chistoso es que previamente Santo Tomás de Aquino también dijo que las mujeres eran un hombre fracasado. Entonces, la dicotomía del Ah, ser humano woke, pero siempre ajá, macho. Entonces, bueno, of course. ha pasado, ¿ok?
estoy revisando que sí estemos grabando, sí. Segundo valor es el de la justicia social, ¿ok? ¿Y qué es la justicia social? Pues que Dios habita entre los marginados, entre los vulnerables, entre las personas que se encuentran en una situación muy difícil y muy complicada. Entonces, es Ujú. responsabilidad de uno como catholic liberarlos. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Asa Catholic. Yes, as a catholic hay que liberar a estas personas y pues al final es embarcarse en esta lucha social para los más vulnerables, quitándole las restricciones, por ejemplo, en el tema de la salud que habíamos mencionado, ¿no? Ujú, Y básicamente lo que dice es que el sistema es el pecado, no tú individuo que tomas la decisión o te ves forzado a tomar una decisión, sino que en realidad el verdadero pecado es un sistema que te falla y te pone en una situación de vulnerabilidad, ¿no? ujú. Entonces, interesante también. Y el tercer valor es el de la libertad religiosa, en el cual tú eres libre como ser humano para escoger cuál religión quieres o si no quieres ninguna. Y sobre Ujú, todo eres libre de las creencias religiosas de otros, que fue lo que mencionaste ahorita, ¿no? Es decir, yo no soy católica, entonces yo no tengo por qué seguir las reglas católicas. Y si yo soy ujú, católica, yo no tengo por qué seguir las reglas budistas. Y si yo no soy budista, yo no tengo por qué seguir las reglas musulmanas, ¿no? Entonces, se basa en esta idea de la libertad. Y está ujú. muy relacionado, porque Catholic for Choice, recuerden que dijimos que era American, con los valores que fundan a los Estados Unidos de América, ¿no? Uno de ellos es la separación entre la iglesia y el Estado y, por supuesto, la libertad. Entonces, está muy interesante porque es como decir, la religión es lo más importante, excepto por las leyes civiles. ¿No? La constitución arriba y Dios y la religión debajo, ¿no? Entonces sí es una perspectiva interesante, creo yo. Pero Ujú. bueno, porque pues al final si Dios es como omnipresente y bla, 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 omnisciente, pues está raro que unas leyes escritas en un papel pues sean como Más poderosas conflictúan que... con lo que es el mandato divino. Pero bueno, Ujú. entonces claro, ¿Quién soy para yo para...? juzgar, ¿no? Entonces, bueno, claro que esto generó alta crítica en muchos señores, ¿no? ¿Qué dice la crítica? Pues que no son valores católicos, que es una organización Ujú, pro aborto disfrazada. ujú. Ok, entonces, Ugh. así es, ¿no? Y bueno, pues esa es en general la crítica, ¿no? Básicamente lo que las personas critican es que es completamente incongruente, ¿no? Estos valores con la fe católica. ¿Por qué? Pues porque la Ujú, mujer en la religión católica de alguna forma está sometida a las decisiones de los hombres, quienes deciden sobre su cuerpo y sobre sus acciones. Los hombres deciden qué es lo bueno y qué es lo malo para ellas. Y por ejemplo, en este mismo texto que hablaba de la revista FEM, como nosotras, por ejemplo, se teorizaba que quizás el aborto y esta prohibición al aborto se veía como un castigo por una mujer que gozó de su cuerpo, de su sexualidad. Es decir, si tú cogiste, ahora te aguantas, ¿no? ajá. Y no vas a abortar y te vas a hacer cargo de este niño, pues porque para qué andas abriendo las piernas, ¿no? Classic diálogo machista. Ujú, Ok, y bueno, pues en América Latina, inspiradas en Catholic for Choice, también se creó Católicas por el Derecho a Decidir, que forma parte de la red latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir. Y básicamente, oh, sí, damn. tienen como una organización casi por cada país. Hay una en México. Y por ejemplo, en el de México, en el caso de México, Católicas por el Derecho a Decidir es muy interesante porque ellos reconocen que la comunidad creyente es diversa y Ok. que todas, todos y todes son bienvenidos, ¿ok? Yes. Muy interesante ver que en su página hablan de mujeres y de personas gestantes, es decir, no todas las personas que Yay. tienen la capacidad de gestar son necesariamente Son mujeres, mujeres. pero independientemente de eso son recibidos en la fe. Recibides, perdón. Ok. Este, adicionalmente, en su página dice que promueven la laicidad del Estado, la justicia social y las transformaciones culturales desde la mirada de las teologías progresistas y con un enfoque feminista interseccional. Entonces, wow. Y bueno, ¿qué está en su agenda para México? Los derechos sexuales y reproductivos, han abogado por la despenalización del aborto, el uso de anticonceptivos.
especialmente por el tema de las enfermedades de transmisión sexual, porque al parecer usar condón está mal visto en algunas ocasiones por la Iglesia Católica, entonces ellas sí incentivan a que sí se Ujú. utilice, ¿no? Principalmente para protegerse de las enfermedades de transmisión sexual y claro, para evitar embarazos no deseados. También abogan, al igual que Betsy, ¿no? Por la igualdad de género dentro de la iglesia y por la violencia de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora sí que según la página, no puedo, contribuyeron a abrir el caso de Mariana Lima, que no sé si recuerdas ese caso, que fue un caso de feminicidio, que originalmente se tipificó, ¿no? Como, bueno, no se tipificó, originalmente se definió que el delito era suicidio, cuando obviamente no lo era, y tuvieron que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia para que se reabriera el caso y dijeran, ¿sabes qué? Investígalo como feminicidio si es feminicidio. ¿Ok? Ujú. Entonces, al parecer contribuyeron justo a que se reabriera como feminicidio y también contribuyeron a la creación del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios. ¿Ok? Ok. Y siento que Católicas por el Derecho a Decidir, estuve ahí explorando un rato la página y estuvo muy interesante porque, por ejemplo, te explican muy claramente por qué abortar para ellas no es un pecado, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente dice que un pecado no es algo por lo que otra gente te juzga, ¿no? Entonces, de inicio, si alguien te está anda de prejuiciosa y juzgona contigo por alguna acción que realizaste, eso no es un pecado, ¿ok? ¿Por Ok. qué? Porque es una decisión difícil que, como mencioné previamente, se toma haciendo caso a la conciencia, a tu racionalidad, que es un regalo de Dios, convencida de que era lo mejor, y por lo tanto no es pecado. Y es Ujú. decir, no se hace con dolo, pues no lo haces con la mala intención de esto, sino que realmente lo haces porque pues tiene que ser, no lo haces con una sonrisa, pues, Ajá, ¿no? claro. Y bueno, también dice que pues en la religión católica lo correcto es no juzgar a otras personas y que eso no, eso te hace un buen católico y refleja, bueno, resalta también la importancia de apoyar a una persona en una situación difícil, aunque no estés de acuerdo con su decisión, porque Jesús dijo que había que amar al prójimo y acompañar a una persona que sintiera dolor. Es decir, No lo digo yo, lo dijo lo dice Jesús. Jesús. ¿No? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Esta persona está sufriendo porque vas a ser una persona horrible con esa persona. No. Y muy interesante también que Católicas por el Derecho a Decidir comparte esta información en otros idiomas, por ejemplo en zapoteco, ¿no? Entonces, bastante bien la ¡Wow! agenda inclusiva. Amo. Amo también. Y, por ejemplo, en otros temas importantes de este segundo caso, es que también hay ciertas corrientes que dicen que pues abortar es un pecado, ¿no? Dentro de estas mezclas de organizaciones feministas católicas que dicen abortar sí es pecado, pero no es mi pecado y no puedo juzgar. Entonces son Mm. personas que se categorizan como antiaborto, pero pro elección. Ok. Es decir, yo no lo escogería para mí, pero tú tienes toda la libertad de escogerlo y es Ujú. válido, ¿no? Porque al final creo que estos son mis valores, no te los tengo que imponer, y voy a ser empático y amable contigo mientras tú tomas esta decisión. Es lo que todo el mundo queremos. Yes. Alice. Yes. Básicamente. Entonces, sé amable, pues, y no juzgues, porque no entiendes lo que ha vivido una persona. Y Y no también lo digo lo yo, dice lo dice Jesús. Jesús. Ajá. Y otro tema muy importante es que al final, bueno, esta red de organizaciones de católicas por el derecho a decidir presente en América Latina. América Latina tiene personas, una buena cantidad de personas que se consideran católicas, ¿no? Ujú. Entonces es muy interesante que puedan mandar estos mensajes desde la propia cosmovisión católica y enseñarlas a otras personas, ¿no? A personas de su propia religión. Es decir, no sé si has escuchado la frase de que pues uno no puede debatir como con alguien, por ejemplo, en un debate pro aborto o antiaborto o pro vida, perdón. Ujú. Intentar hacer el debate tú desde tu visión o sea, atea o agnóstica o laica, ¿no? Científica, no va a ser, o sea, no va a ser como, ¿cómo se dice? Como sentido para una persona que lo está viendo desde su visión religiosa. Es decir, son dos cosas Ujú. como que no pueden encajar, como una pieza de rompecabezas que nomás no. Ujú.
¿Ok? Entonces es muy interesante que puedas enseñar y debatir desde tu propia cosmovisión, es decir, desde el catolicismo te voy a dar argumentos del por qué hay que abogar desde la Iglesia Católica por el derecho a decidir, ¿no? Ujú, de te Y hablar en tu lenguaje. exacto, y bueno, el hecho de que incluyan esta información en zapoteco, pues te habla de una agenda de inclusividad, ¿no? Hacia poblaciones muy abandonadas por el Estado. Y Ujú. también tienen una serie que intenta como que enseñarte de manera cómica y didáctica este tipo de cosas. Entonces, es como se llama Catolicadas. Ahí andaba yo viendo en TikTok esta serie católica, que es como de una Wow, monjita llamada Sor Juana, que se amamos. cuestiona un poco, ¿no? Como todo este tema. Por ejemplo, en una de esas está en la iglesia y hay una marcha feminista y el sacerdote del lugar está como "Ah, estúpidas feministas y quién sabe qué más. ¿No? Entonces la Ujú, Sor Juana le empieza como a debatir al sacerdote de una forma muy democrática, es decir, muy comprensible para todas las personas, no tienes que ser licenciado en nada para poder entenderlo. Y está muy cool ujú. porque te habla de esta difusión, ¿no? Hacia todas las masas, de fácil comprensión, de fácil inclusión y demás. Amo. Amo por dos. Y bueno, nuestro tercer tema en el cual se mezcla la religión con el feminismo es los horribles casos de Me Too en la Iglesia Católica, ¿ok? Oh, no. Porque además de abuso sexual a niños, también hay abuso sexual a monjas y el propio Papa dijo que hay una cultura de silencio en la Iglesia al respecto. Las Claro. monjitas que se atreven a hablar, pues son a veces expulsadas, rechazadas, ¿no? De alguna forma de la Iglesia por haberse atrevido a hablar. Y pues sabemos cuál ha sido como la postura un poco de la iglesia con estos temas. Es como, "Shh, no pasa nada, no pasa nada, mueve el sacerdote a otro pueblito, pero no pasa nada, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, también hay organizaciones que buscan, ¿no? Justicia en este tema. Y sí, esos son nuestros tres temas. ¿Qué opinas hasta Ahí ahora? Ay, nomás. no más. Algo tranqui el día Yes, de hoy. católicas fuck. ¿Cuál es tu opinión Pues, entonces? wow. O sea, estoy muy impresionada de. Porque creo que también mucho de mi prejuicio es esto de pensar que también solo existe un tipo de católicos. Ajá. Que están cerrados y que no quieren escuchar otros puntos de vista, etcétera, etcétera. Y saber que sí hay otras perspectivas y que sí hay formas de dialogar con, pues, como siempre, como todos los, o sea, sí hay formas de dialogar con personas que piensan contrario o diferente simplemente a ti, pero que es difícil, entonces saber que hay y que están organizadas y que están simplemente no nada más de, vamos a hacer esto porque sí, o sea, que están buscando dar el extra, como todo eso de las traducciones Ujú. a lenguas originarias, pues, wow, la verdad que respeto por todo el trabajo que hacen, aunque tal vez no esté de acuerdo con muchas cosas, a lo mejor ya a un nivel más espiritual o yo qué sé, pero saber que hay alternativas incluso para mujeres jóvenes feministas que también han vivido en este mundo católico y que piensan de no puedo ser católica y feminista a la vez, o sea, que sepan que hay alternativas y opciones y diferentes puntos de vista, así que no tiene que ser todo blanco y negro, como a veces justamente dice Mm, la Biblia de que yes. voy a escupir y vomitar a los tibios, es como de, pues es que somos personas, Jesus, pero Dios, al final de cuentas, pues somos, pues sí, o sea, que si hay un Dios, pues justamente así nos creaste. Upsi. este, y con eso, o sea, que también nos diste, o les estoy insistiendo, o sea, si existe, si creen ustedes todo esto, pues que también tenemos el don, derecho, racionalidad de tener un libre albedrío y de justamente no nada más creer por creer. Y creo que ahí es donde recae mucho el problema de que se esté tan engravado como que la religión en nuestro día a día, en nuestras leyes, en nuestras instituciones y todo esto. Es que como es algo que cuando llegué ya estaba aquí, Ujú. no lo logras cuestionar y cuando lo cuestionas también hay como que Shame. cierto, pero no rechazo, pero sí como un, pero ¿por qué te estás cuestionando? O sea, ¿por qué?
Y es como, porque soy una niña de 8 años, que es la primera vez que vengo al catecismo y me están diciendo que está el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son diferentes pero juntos a la vez. Es como de, What? ¿qué? Ujú. O sea, tengo derecho a cuestionarlo, ¿sabes? Y no simplemente decirme que debo creer por creer. Y menciono, o sea, el llevarlo esto ya no simplemente de, la primera vez que yo fui a catecismo, sino hasta ahorita, en mis años ya de adultos, de seguir teniendo estos cuestionamientos y saber que hay estas instituciones que también buscan como que tal vez in between, me da un poco más de esperanza en la religión católica, cosa que no creí decir al aire. Wow. Sí, bueno, yo no soy como la mejor devota para saber si estos son valores muy católicos o no. No el hablar, por ejemplo, de la libertad y ese tipo de cosas. Creo que por la I mean, debería. debería, pero creo que por la visión que de lo que sé de la religión, pues realmente como que la libertad no es tanto una opción, sino más bien es como la obediencia y la sumisión y el seguir las Ujú, ujú. reglas y acatar estas normas, ¿no? Y para nada salirse ni cuestionarse eso. Entonces entiendo por qué le mueve el tapete a la iglesia pensar que se puede ser católica y pro elección o pro aborto, ¿no? Ujú. Y entiendo por qué algunos argumentan que puede ser como más bien una organización pro aborto que está diciendo, bueno, ¿y cómo Disfrazada. convenzo a la gente católica de apoyar mi idea? I mean, no es como que también ellos hagan lo mismo con mujeres que están buscando un aborto y en realidad solo las buscan Exacto, sí, ¿no? Que nada más estas buscan. mujeres en una situación súper vulnerable, decirles de, pero no, sorpresa, no era un aborto, era Sí. decirte que lo tengas, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ahora sí que no lo puedo saber porque yo no formo parte de Católicas por el derecho a decidir, no creo formar parte, digo con todo respeto a su trabajo, pues no soy católica, Claro, claro. ¿verdad? Entonces entiendo el por qué personalmente, desde mi perspectiva, a mí me gusta esta idea desde que desde su fe no tengan que separarse de eso que es tan especial para esas mujeres o esas personas más bien en general, porque también hablamos un poquito de la comunidad LGBT plus, Ujú. ¿no? Que esas personas puedan seguir sintiéndose parte de esa comunidad y amadas por el Dios que estas personas decidieron creer, ¿no? Entonces, yo también terminé con una buena sensación, no por la iglesia como institución, pero por la idea de que hay personas que van a encontrar consuelo y apertura, ¿no? Y apoyo Ujú. y eso es lo cool, ¿no? Y al final el mantenerse en esta filosofía y esta estructura ortodoxa, ¿no? Creo que lo único que hace es que más personas se sientan cada vez más alejadas de la Iglesia Católica. Yo les recomendaría, ¿verdad?, que se actualicen un poco, pero supongo que actualizarse y aceptar, ¿no?, los errores del pasado, pues no es muy divino que digamos, ¿verdad? Ah, ajá. I don't know. Pero pues sí, ¿no? Al final, muy interesante y creo que sí era algo que yo desconocía. Pues al igual creo que yo tenía como este gran estereotipo de que todos, todas y todos los católicos iban a estar en contra del aborto y a favor de la sumisión y bla, 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 en contra de la comunidad Ujú, LGBT. Incluso yo tengo una amiga que es súper, súper no católica, sino que es cristiana. ¿No? ujú, Y en algún punto platicamos un poco y siento que ella como que me habló un poco de esta idea de cómo tú tomas la decisión porque tú sabes ujú. cuál es la mejor decisión para ti, ¿no? Y no debes de juzgar las decisiones que otras personas toman, pero bueno, también después dijo algo un poco homofóbico, entonces realmente Oh, no. no, es como Íbamos una también. cosa muy rara, pues, ¿no? Como, Ujú. pues no sé, o sea, complicado y más complicado siendo yo una no católica. Claro, y es que creo que acá poniéndonos cosmovisuales, visión, Yes. eso. O sea, pues al final de cuentas, las religiones, tanto católicas, cristianas, etcétera, o sea, son simplemente una manera en que nosotros en nuestra mente humana intentamos Explicarnos entender este relajo. nuestra existencia y el universo, etcétera, etcétera. Entonces, es como que mucho trabajo para que simplemente una institución, porque también al final de cuentas eso termina siendo las religiones, ¿no? Instituciones, que también es como pues mucha responsabilidad, pues
intentar explicarle a las personas su existencia. Entonces, el querer meter todo este conocimiento y todo este entendimiento dentro de un solo cerebro humano y que sea perfecto y que conozcas todas las reglas y sepas todo, o sea, pues está muy difícil. Porque Yes. es justamente es cuestionarte Todo. y todo, ajá. Entonces, sí, Sí. eso. Bastante complicado. Siento que también nos habla de que no hay un solo feminismo, ¿no? Ajá. Y quizás sea un ejercicio interesante ver el feminismo, por ejemplo, desde la religión, desde el Islam, ¿no? Por ejemplo, que igual es Ujú. como todo un debate sobre muchas cosas, ¿no? Que no sé si ya hablemos un poco de eso en otro episodio, quizás, pero no estoy segura. Uh, nice. Y creo que aparte es mucho de, o sea, a lo mejor nosotros, como que en una sociedad, o sea, bueno, nosotros como un grupo más progresista también pecamos Uh, de esto de querer meter a a todos nuestra misma las personas agenda. religiosas. Ajá. Ajá, de que todos son iguales, que no sé qué, etcétera, etcétera. O sea, a la vez también estamos siendo pues súper prejuiciosos al respecto. Yes, Entonces, este exacto. tipo de cosas, este tipo de episodios, yay, Te ayudan a pues es abrirte. abrirnos Ajá. de, ajá, de si hay personas que pueden llegar a pensar diferente que tú, Y eso está pero bien. también pueden tener, eso está bien, o sea, tienen todo el derecho mientras no afecten los Quieran derechos de otras imponer personas, sus of propios course. valores a otras personas, ¿no? Que al final es eso, si no quieres Exacto, abortar, no abortes. Pero no exacto. porque tú no lo vayas a hacer, las mujeres que sí lo quieren hacer, o sea, el conflicto moral es interno, pues el conflicto, la decisión es tuya, pero no Ujú, tiene por qué ser una decisión que decidió un señor, ¿no? Que ni es exacto. mujer, que, o sea, mil cosas, ¿no? O sea, creo que a mí lo que más me conflictúa de la religión católica como institución es, o sea, si quieren ir a misa, fine, si quieren tener sus rituales y sus grupos, etcétera, etcétera, pero cuando ya llega un punto en el que se usa la religión como una razón, excusa, fuente Yes. para tener actitudes homofóbicas, para tener actitudes misóginas y en lo personal haber vivido una situación de ver justamente como un pensamiento católico, religioso, alimenta un pensamiento homofóbico, Yes. ahí es donde digo, no, o sea, esa no es... Y en sus momentos sí era como cuando tuve que vivir como que todo esto, Sí. sí era como que más católica, por así Ajá. si se puede Oh, decir. Dios. Este, y ahí fue donde creo que fue un punto en el que fue de, ok, o sea, sí, en su momento como que a lo mejor sí quiero creer como que era un dios y que es un dios bueno, de amor y todo esto, etcétera, pero luego veo que sus instituciones hacen que yo estoy viviendo una situación de intolerancia y de odio y de eh, falta de respeto. Yes. Ahí sí es como que no, esta no es la iglesia a la que yo quiero pertenecer, esta no es la fe a la que yo quiero pertenecer. Ajá. Entonces, creo que sí es mucho esto de que también se sea coherente con y que pues dejes vivir a los demás. Es todo lo que queremos, todo en este mundo. Vivir tranquilamente. Y vivir tranquilamente es ir a las kermeses de tu parroquia, Comerte unos hacer tacos tu dorados. confirmación. Ajá. O si de eso te da, qué rico, las Sí, ya enchiladas. sé. O si lo que tú quieres es de a lo mejor si yo no crecí en este upbringing, ahorita no me doy cuenta y ya quiero como que salirme de eso, porque creo que sí hay como que un proceso en el que puedes pedir que te quiten de todos los récords cristianos, religiosos, etcétera. Fine, o sea, pero también tú respeta a las personas que sí quieren ir a misa, que sí quieren hacer todo esto, etcétera. Pero pues siendo también congruentes de, pero si ya están atacándome a mí o a una persona que quiero o a cualquier individuo Yes. usando bases católicas, entre comillas, para esparcir un discurso de odio, en lo personal, ahí sí yo pongo mi línea de no. Sí, exacto. Y es que al final una cosa es, y es difícil, ¿no? Porque, o sea, una cosa es la Biblia. Y en segundo lugar es Ajá, la interpretación que se hace de la Biblia. Y en tercer lugar está la iglesia, como institución. Y que está formado por personas, o sea, exacto, ¿no? personas que van a cometer errores y que pues no son 100% buenas, Sí, porque también. simplemente son personas, no porque sean católicos, sino porque simplemente son personas. Yes.
y pues también considerar que incluso la propia Biblia fue como curada, ¿no? En algún momento fue como, bueno, vamos a meter esto, vamos a quitar lo otro. Claro. Entonces O sea, es sigue siendo como, un texto de cientos de años que ni siquiera lo estamos leyendo en su idioma original. O sea, todo lo que se ha de perder en traducciones, todo lo que ujú. se ha de perder en contextos. Es un rollo. Sí, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hace años, ¿no? En algún punto como que quise leer la Biblia, ¿no? Y me acuerdo muy bien que El al inicio, apocalipsis. ajá, decía algo así como que cuando la mujer menstruaba tenía que esconderse básicamente porque estaba sucia. Y eso es algo que nunca he podido olvidar a pesar del paso del tiempo, como que me causó un shock gigantesco y creo que es un punto para reflexionar, bueno, qué tan válido lo que estaba en ese entonces sigue siendo funcional en nuestra sociedad actual, que bueno, igual yo sé que capitalismo y bla, 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 y que quizás este Diosito no lo contempló en ese entonces, ¿verdad? Pero, o no sé, igual y sí, pero el tema es que, o sea, los tiempos también han cambiado y ahora sabemos más y nos falta Y mucho más por saber y quizás en algunos años sí podamos confirmar que existe esto y que todo esto fue real y bla, bla, bla. Pero por ahora, cuando pase persona que haga ese juicio final, no escuche este podcast. exactamente, ignoren por completo este podcast, y cuando vengan los querubines tocando trompetas, o no me acuerdo cómo era, pues, nos, No, el despertar, ¿qué? No. I don't remember. El regreso de los muertos y la vida del mundo futuro, algo así. Uy, yes, Así, con mi conocimiento subconsciente wonderful. de lo que he Nunca escuchado se en la olvida, yo no me iglesia. olvido de Hay un río de vida corriendo por... Al menos sí, Este, sus canciones es como de, fine, puedo reconocer que son está pegajosas. bien, sí, sí, sí. Pero pues sí, o sea, al final a mucha gente le trae mucha paz y mucho amor el pertenecer a esta religión. Muy cool por ustedes. Exacto. No hay que imponérselo a los demás. Fin de la historia. Vámonos. No nos odien. Por favor. Cancelada FEM tenía que ocurrir tarde o temprano. Ya, ¿cómo se dice cuando ya no puedes tomar la Apocalipsis, comunión? no sé. Excomulgadas. Excomulgadas, así es. Yo no estoy confirmada, de hecho. Y según yo, no tengo idea si sí o si no. O sea, en este punto ya ni recuerdo. Bueno, pero si escuchan esto ya no nos van a confirmar. Exacto, sí, no, no va a haber confirmación. No. No, Ah, chale. Pero bueno, ese es el tema y recordar que todo se hace desde el respeto, ¿no? O sea, exacto, desde nuestro punto personal. de... Y siempre decimos que tengan una perspectiva racional. Yes, Y sí, investiguen, yes. hablen con personas de una manera respetuosa y así. Se puede aprender mucho de muchas cosas. Entonces, Yes. Y al sean final crean respetuosos. en lo que quieran creer, o sea, esto no es tampoco nada impositivo ni nada. Sería incongruente con todo lo que acabamos de decir. Exacto, ¿No? exacto, exacto. Entonces, pues bueno, todo fue desde el respeto hacia este y cualquier religión y también hacia las personas que no tienen ninguna religión. Ujú. Wonderful, solo fue abrir un ¡Woo! diálogo pues al respecto. Exacto. Tocar puntos, darles Yes, información y dar nuestra propia perspectiva y vivencias. exactamente. Así que todo con respeto, todo con amor. Sí, Yes. Entonces, bueno, pues ese fue nuestro episodio de Santa, pero no tan Santa, así se va a llamar. amo. Yes. Y es todo. No sé si Ah, quieras agregar algo más o recomendarnos algo como la pasión de Cristo. solo, solo que sí, verdaderamente pensé que iba a ser un podcast sobre el Día de las Niñas. Uy. Qué risa. Y así de, No. ¡yay! ¡Infancias! Y yo no. Sí, no es que tengo una lista de temas en una Of app del course, ajá. celular y dije, mira, es ahora o nunca. Y ya. No, está súper bien porque pues me agarró en curva de... Es momento de Wonderful. cuestionarnos nuestra fe. ¿Esperabas ¡Yay! hacer esto un martes por la noche? No. No. Pero bueno, la vida está llena Ay, de pero... sorpresas. Yo ayer presencié una pelea en la calle de dos señoras, ¿What? entonces no me lo esperaba, pero le dio algo de emoción a Not, mi vida. not very catholic de su parte. Not very catholic. Pero en su defensa, creo que sí fue un problema de alguna venta o algo así. Entonces, bueno, Oh, no. yes. Esperemos que estén bien.
Ay, no creo. donde quieran que esté, Donde quiera que porque esté. estamos Pues al seguras que final llegó escuchan la nuestro policía, o podcast. sea, Oh, yo damn. contando todo el chisme. Si nos están escuchando, espero que estén bien. Díganos si Yes, son las señoras que se pelearon. exacto. Pero bueno, todo listo, perfecto. Yes, ahora sí tengo una recomendación. Todavía no la termino, No. pero por el momento me está gustando mucho, que es la serie de Yellow Jackets, Ah, ok. que me la recomendó un amigo. Saludos, Mauricio, si estás escuchando esto. Uh, Y sí, es básicamente un señor de las moscas, pero con morras. Entonces, y sé que en algún punto se va a poner como que spooky, tal vez un culto. ok, Todavía no sé, voy en el episodio 7, creo. ok. Y estoy muy picara. Nomás que sí, hay unas partes como que no es de miedo, pero sí como que gráfico, thriller y así. Entonces estoy evitando no verlo antes de dormir porque luego sueño cosas raras. Sueño cosas feas. Ajá. Pero por eso lo llevo como que lentecito, pero lo que llevo me está gustando bastante. Creo que está en Paramount Plus, Ok. pero recuerden que lo pueden buscar en sus medios alternativos de confianza. Así es, tomen la decisión que moralmente Su les libre parezca la albedrío. mejor. En Mira, no creo que libertad. Paramount se vaya en quiebra porque no, un par de personas no usen su servicio Así de streaming. es. La Pero, cultura es un derecho, bro, el ocio también. exacto. Entonces sí, se les recomiendo. Está cool. Creo que ahorita está saliendo la segunda temporada. Ah, ok, Entonces, si la empiezan a ver ahora, pues puede que estén al corriente para cuando ya se termine esta segunda temporada. Así que, yes. ¿tú qué nos recomiendas, Pues no Leslie? he visto mucho, la verdad. No he tenido tiempo, pero he querido ver algo relax. Y Ujú. el domingo, sábado, vi unos episodios de La Divina Gula, no sé si lo has visto. ¿O no? Está rarillo, ¿no? O sea, no sé. Mira, me Mm. gusta ver la comida, se me antoja, pero como que la narración sí está rara y la gente que ponen, pero, o sea, la gente, no los dueños y las dueñas y dueñas, de hecho, porque también aparecen varias personas, de los Yay. negocios, ellos muy cool, nada más como que la narración es un poco chistosa, creo, rara, cringe, quizás. Ok. Pero bueno, recomiendo en caso que quieran darse un antojo, la verdad. Sale el señor de los Deibazos de Chihuahua, lo cual es un orgullo norteño. Uh, Entonces, representing. yes. Daivasos patrocinan. Deibazos no estaría mal, ¿eh? O sea, Me sirve, me súper sirve. Y ya. Un Deibazo es un clamato, pues, con cerveza y salsita y así. pero from the north. Exacto. Entonces es mejor todavía. Pero bueno, Anyways, ¿nos quieres decir nuestras redes? claro que sí, podemos seguir esta bella y disciplinada y diplomática y amable conversación Yes. en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar en Instagram como fata.le o en Twitter como fata-le con dos es al final. Y también pueden visitar nuestro blog en donde pueden encontrar más reseñas y artículos de opinión o información complementaria de los episodios. En la página que es femfatale con doble M y doble E al final .wixsite.com/inicio. Wonderful. ¡Yay! Y eso es todo. Ok. Muchas gracias por escucharnos. Yes. Recuerden darle like, comentar, compartir, dejar un rating y todas esas cosas bonitas que nos ayudan mucho. Así es. Y que Dios los bendiga. Y Hasta luego. podemos ir en paz. Que la Hasta paz esté con luego. ustedes. Hasta luego. Bye.